de acusaciones constitucionales. Estimados congresistas, como primer punto del orden del día tenemos la continuación de la audiencia de la denuncia constitucional 352. Señor secretario técnico, de lectura. Con su autorización, señor presidente, denuncia constitucional 352, interpuesta por la congresista Jessica Roselia Muruzulanto contra el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, por la presunta comisión del delito de colusión agravada tipificada en el artículo 384 del Código Penal. Gracias, secretario técnico. Señores congresistas, cabe precisar que la citación a la presente audiencia ha sido enviada a sus correos electrónicos oportunamente. De conformidad con el literal D3 del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, se pasará lista para verificar la asistencia y tratándose del desarrollo de una continuación de audiencia, el quórum es la mitad más uno del número legal de los miembros de la subcomisión. Señor secretario técnico, por favor, pase lista para verificar el quórum de la continuación de la audiencia. Con su autorización, señor presidente, se va a proceder a tomar asistencia para la continuación de audiencia de la denuncia constitucional 352. Asistencia. Congresista Montoya Manrique. Presente. Montoya Manrique, presente. Congresista Acuña Peralta se encuentra de licencia. Congresista Chacón Trujillo. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz presente a través del chat. Congresista Moyano Delgado. Congresista Ventura Ángel. Congresista Heidinger Ballesteros. Congresista Chirinos Venegas. Congresista Cayelo Batón. Congresista Chacón Trujillo consigna su asistencia a través del chat. Congresista Heidinger Ballesteros. Presente. Heidinger Ballesteros presente. El congresista Ventura Ángel consigna su asistencia a través del chat. Congresista Chirinos Venegas. Congresista Cayelo Batón. Congresista Paredes Castro. Congresista Cruz Mamani. Cruz Mamani presente. Cruz Mamani presente. Congresista Gonza Castillo. Gonza presente. Gonza Castillo presente. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Jauregui Martínez de Aguayo presente a través del chat. Congresista Medina Minaya. Congresista Aragón Carreño. Congresista Vergara Mendoza. Congresista Quiros Barbosa. Señor presidente, la congresista Paredes Castro ha presentado su licencia indicando que se encuentra en el pleno del Congreso. Conforme al acuerdo 44, se considera también su asistencia. Gracias, presidente. Congresista Coahuila Juárez.
Pueblo Juárez presente. Pueblo Juárez presente. Congresista Gerioré. Congresista David Atanasio. David Atanasio presente. David Atanasio presente. Conforme al acuerdo 44 se considera la asistencia del congresista Raimundo Mercado. Consigna. Moyano presente. Moyano Delgado presente. Considerado presidente. Segundo llamado, congresista Chirinos Venegas. Congresista Chirino Venegas. Su asistencia, por favor. Congresista Calle Lobatón. Congresista Medina Minaya, presente a través del chat. Congresista Aragón Carreño. Congresista Vergara Mendoza. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Presidente, Quirós Barbosa. Quirós Barbosa presente. Congresista Gerioré. El congresista Aragón Carreño ha consignado su asistencia a través del chat. Congresista Gerioré. Congresista Gerioré presente a través del chat. Señor presidente, han registrado su asistencia 17 señores congresistas. El quórum para la audiencia es de 12 congresistas. Tenemos quórum para iniciar la continuación de audiencia, presidente. Gracias, señor secretario técnico. Contando con el quórum reglamentario y siendo las 16 horas 51 minutos de hoy, martes 15 de abril del 2025, damos inicio a la continuación de la audiencia de la denuncia constitucional 352. Se suspende la sesión por breve término para permitir el ingreso de las partes. Secretario técnico, procede a identificar a las partes convocadas, quienes han sido debidamente notificados. Con su anuencia, señor presidente, se procede a identificar a las partes para la continuación de audiencia de la denuncia constitucional 352. Identificación de las partes. Parte denunciante, señora congresista Jessica Roselia Moruzulanto, por favor indicar sus nombres y apellidos completos y su número de DNI. Señor presidente, la congresista Jessica Roselia Moruzulanto se encuentra en este momento en el Pleno del Congreso de la República. Parte denunciada. Señor expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, por favor indicar sus nombres y apellidos completos, número de DNI y señalar al abogado encargado de su defensa técnica. Señor presidente, el señor Salas Arenas no se encuentra presente en la sala ni a través de la plataforma Microsoft Teams. No obstante, el día 14 de abril de 2025 remitió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el acuso de recibo
Señor presidente, un momentito, por favor, hay unos problemas técnicos. Problemas técnicos superados, presidente. Manifestaba de que el señor Salas Arenas presentó el acuso de recibo de la citación para la audiencia del 15 de abril de 2025, indicando que el pasado 10 de abril presentó ante el despacho de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales las observaciones de forma y fondo al presente procedimiento. En mérito a dichas observaciones, anunció que hará uso de su derecho a mantenerse en silencio. No obstante, se encuentra presente el abogado defensor, a quien solicitamos, por favor, se proceda a identificar. Muchas gracias, buenas tardes. Quien les habla, Eli Vidal Córdoba, con registro de CAL 69679, DNI 455-26384. Señor presidente, pido las dispensas del caso. Por motivo de fuerza mayor no he podido traer la medalla. Y con respecto a la asistencia del doctor Salas Arenas, efectivamente, el día 14 presentamos un escrito en el cual, además de reiterar el silencio por las razones ya conocidas, dejamos constancia expresa que el doctor autorizaba la publicidad de esta audiencia a fin de que se pueda continuar con lo correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Testigos. Señor presidente, damos cuenta que los testigos señores Mónica Yadira Yaya Luyo y Fernando Tuesta Soldevilla han sido correcta y oportunamente notificados para la presente continuación de audiencia, precisando que tan solo se encuentra en las instalaciones del Palacio Legislativo el testigo Fernando Tuesta Soldevilla. La señora Mónica Yadira Yaya Luyo, el día de hoy, mediante correo electrónico, solicitó lo siguiente: estimada congresista, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, le escribo a fin de solicitar la reprogramación de la reunión a la que fui invitada el día de hoy, debido a que en la misma fecha tengo una audiencia en la que soy defensora de parte. A pesar de mis esfuerzos, ha sido imposible concordar las actividades el día de hoy. Por tal motivo, y siendo importante el tema de investigación en la subcomisión que usted preside, agradeceré concederme una nueva cita a la que asistiré debidamente documentada en cumplimiento de mis deberes ciudadanos, cuidando al mismo tiempo los deberes que tengo como profesional con mis asesorados. Adjunto a la esquela de la audiencia referida, la misma que a pesar de ser virtual requiere mi dedicación. Atentamente, Mónica Yaya Luyo. Tómelo en cuenta. Gracias, presidente. El testigo Fernando Tuesta Soldevillas está a la espera de ser convocado en su oportunidad para su respectiva declaración. Se ha concluido con la identificación a las partes, presidente. Gracias, secretario técnico. Secretario técnico, dé cuenta a la parte pertinente del documento presentado por el denunciado. Efectivamente, presidente, el documento que se tiene que dar cuenta es el mencionado al momento de la identificación al abogado defensor de la parte denunciada. Gracias. Estimados colegas, el inicio de la presente audiencia se llevó a cabo el 11 de abril del 2025, contando con las intervenciones de la parte denunciante, congresista Jessica Roselia Muruzulanto. La parte denunciada es presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y su abogado defensor, Eli Vidal Córdoba. Asimismo, se llevó a cabo el pliego interrogatorio a las partes, el cual estuvo a cargo de la congresista delegada Nelsie Heidinger Ballesteros, quedando pendiente para el día de hoy las declaraciones de los testigos. Asimismo, la parte denunciada, señor Jorge Luis Salas Arenas, manifestó que la audiencia sea pública, debiendo continuar del mismo modo en esta oportunidad. A continuación, procederemos al interrogatorio a los testigos, realizándolo de la siguiente manera. A la pregunta formulada, los testigos darán respuesta inmediata a la misma. Señor secretario técnico, sírvase a llamar al primer testigo para su juramento y declaración. Se suspende la audiencia por breve término a fin de permitir el ingreso del testigo.
Se reinicia la audiencia. Secretario técnico procede a identificar al testigo. ¿Ya? Sale la luz roja, habla usted. Con su anuencia, señor presidente. Señor Fernando Tuesta Soldevilla, por favor indicar sus nombres y apellidos completos y su número de DNI. Fernando Tuesta Soldevilla, DNI número 07582-692. Muchas gracias. Se solicita a la audiencia ponernos de pie para que el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales proceda al juramento de ley al testigo. Sí, juro. Habiendo juramentado el testigo, se ofrece la palabra a los señores congresistas, a efecto que formulen sus preguntas, comenzando por la congresista delegada Nelcy Heidenberg Ballesteros. Tiene la palabra, congresista. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, con su permiso. Buenas tardes, señor Tuesta. Procedo a realizar las siguientes preguntas. ¿Sabía usted cuál era el monto total de sus servicios? ¿Sabía usted que el monto total de sus servicios superaba las 8 UITs que exige convocar a un procedimiento de selección pública? ¿Y por qué fueron necesarios 13 contratos diferentes para brindar un mismo tipo de servicio? El testigo dará respuesta a cada pregunta. Por su intermedio, señor presidente. Solicitaría lo siguiente. En aras de una mejor manifestación mía, ¿hay alguna información que quizá es necesario que yo proponga y pueda entenderse entonces mis respuestas en relación a lo que la señora congresista me está preguntando? Señor testigo, Tuesta Soldevilla, voy a hacer que se lea el reglamento de cómo se debe dar la respuesta. Leer el artículo 89 del reglamento, secretario técnico. Disculpe, señor presidente, en todo caso, igual voy a responder entonces. Respondo. Un minuto que termina, se le va a leer el reglamento para que sea el conocimiento de todo. Ya bueno. Se va a proceder conforme a la indicación del presidente a leer la parte pertinente del reglamento del Congreso, artículo 89, inciso D, literal de 4. Parte pertinente. La audiencia se desarrolla de la siguiente forma. Se procede a recibir las declaraciones testimoniales que hayan sido determinadas por el congresista a aquel que se le delegó esta función. El presidente concederá el uso de la palabra a los miembros de la subcomisión para que formulen sus preguntas a los testigos y posteriormente hará las propias. He concluido, presidente. Gracias, secretario técnico. De respuesta, por favor. Sí. Yo conocía los montos de los contratos que se me ofrecen y bajo ningún momento y bajo ninguna circunstancia yo lo rechazo por una sencilla razón. En cada proceso electoral se establecen una serie de normas excepcionales para que los procesos electorales puedan realizarse en la medida que en corto tiempo se tengan que gastar ingentes dinero público para que el proceso sea posible. Es decir,
la compra, contratación de bienes y servicios. Esto es en cada proceso electoral. De tal manera que la Ley General de Presupuesto para el año 2021 como para el año 2022, que son los procesos electorales generales y regionales y municipales, en el tiempo en que se me contrata, se exceptúa de una serie de requisitos de la Ley de Contrataciones. Requisitos que tienen que ver con montos, tipo de contrato, etcétera. Cosa que ocurrirá también para el próximo año. En un proceso electoral, repito, se contratan cientos de miles de personas. Y esos límites no podrían estar establecidos, porque imaginarán ustedes, los concursos públicos son en principio onerosos también en tiempo. Pero quiero expresar, por su intermedio, señor presidente, lo siguiente. En la denuncia constitucional que presenta la congresista Muruz, en donde se me involucra, se parte del siguiente hecho. Se dice que se utilizó el fraccionamiento de un supuesto contrato en varios de partes tal que él se denomina o denominó pitufeo para beneficiarme, basado además en un hecho que lo ha repetido de manera pública, por escrito, que es que yo tenía una amistad reiterada y pública con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Señor Fernando Tuesta, la pregunta fue directa para hacer una respuesta directa. He respondido, por lo tanto, que conocía de los montos y conocía de que no existía impedimento para firmar yo ningún contrato de esa naturaleza. Gracias. Congresista. Gracias, señor presidente. ¿Podría explicarnos por qué se usó conceptos diferentes para su contratación como asesoría, especialista electoral, locación de servicios para el mismo tipo de labor? Señor presidente. Conteste, señor testigo. En realidad, yo no soy el quien elabora el contrato. Quien elabora el contrato es el área logística de la institución. Quien me presenta el contrato y en donde, si yo estaba de acuerdo, en los términos y cumplía con los requisitos, pues yo lo firmaba. Eso es responsabilidad del área logística administrativa, que como, si me dan un espacio, explicaré que eso ya ha sido resuelto. Gracias, señor Fernando Tuesta. Congresista. Gracias, señor presidente. Señor Tuesta, ¿podría decirnos si alguien lo contactó o recomendó para brindar servicios al Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cómo tomó conocimiento del requerimiento de sus servicios? ¿Puede contestar? Sí. Por su intermedio, señor presidente. Tengo 44 años de vida profesional, de los cuales he dedicado toda mi vida al tema electoral. Tengo no solamente una formación, soy doctor, magíster, licenciado, soy básicamente profesor universitario en materia de elecciones, he sido jefe de la OMPE durante 4 años, he dirigido 8 procesos electorales, he asesorado organismos electorales en el Perú y en América Latina. Este Congreso me contrató por medio año para ser asesor en el año 2012 de la Subcomisión de Reforma Electoral y de Partidos Políticos. Entre el 2005 y 2021 fue miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución, y del 2021 al día de hoy, pese a no ser miembro de ella, el Congreso de la República, incluso la mesa directiva, la Comisión de Constitución,
me han solicitado en variadas oportunidades que entregue informes en materia electoral. En tal virtud, yo no soy un desconocido en este tema. Y entonces se acercaron a mí para convocarme, como lo han hecho, instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Y disculpe, porque puede ser indecoroso hablar en primera persona, pero a veces es necesario hacerlo en la medida en que mi nombre ha sido tomado a partir de este hecho, aprovechando algunas personas para mancillarlo públicamente. Y entonces, digo, tengo el orgullo además de haber sido yo, de haber dirigido una misión de observación de la Organización de Estados Americanos que generalmente se lo otorgan a personalidades políticas que han tenido cargo. En mi caso, en el año 2022, lo hice como experto electoral y dirigí el proceso de observación electoral en México el 2022, como el año pasado en 3 oportunidades. En otras palabras, no voy a cansar acá, voy a entregar mi hoja de vida, lo voy a hacer, lo voy a presentar apenas termine la sesión, porque se ha puesto en duda mi profesionalismo. Se ha tratado de tergiversar señalando de que yo tenía que ser beneficiado porque quizá no alcance aquello que se pedía. En ningún momento nada puede demostrarse que se me favoreció. Además, no tenía por qué favorecerme. En el hipotético caso negado, que se hubiera tenido que hacer un concurso público, le aseguro que mi documentación pesaba bastante como para poder lograr una asesoría en un organismo electoral. Yo soy profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, mi centro principal. Asistiré aquí y en cuanto al organismo público, privado y por supuesto al Congreso de la República, cuando incluso ad honorem he dado mis servicios. Por eso aprovecho la oportunidad para dejar sentado que este tipo de denuncia se ha basado en una campaña lamentable de una abogada que rebotó en algunos medios de comunicación y que ha sido tomado sin el conjunto de la información que espero poder ofrecer en el transcurso de esta sesión. Gracias, señor Fernando Tuesta. Acá estamos para eso, para que usted pueda expresarse y las dudas se aclaren. Le agradezco. Tiene la palabra, congresista. Gracias, sí, así es. En todo caso, ¿por qué el Jurado Nacional por qué su contratación en el Jurado Nacional de Elecciones y por qué Contraloría emitió un informe concluyendo que usted no cumplía con los requisitos y la experiencia para la contratación? ¿Qué respuesta tiene a ese cuestionamiento y cómo acredita usted que cumplía con los requisitos técnicos y profesionales exigidos para cada contrato? Puede contestar, testigo. Sí, señor presidente, por su intermedio. Agradezco la pregunta. Porque en el primer caso, en relación al pitufeo, ya hay, y voy a alcanzar, información de OCE, donde se pronuncia que sobre ese tema no hay ningún problema. El informe de auditoría no hace referencia al tema de pitufeo. Queda entonces el tema referido a que yo no hubiera cumplido los requisitos mínimos para ser contratado. ¿Y cuál era ese requisito, señor presidente, por su intermedio, señora congresista? No tener 3 años de experiencia electoral. Eso es lo que dice, que solamente tenían un documento que decía 2 años, 10 meses, tantos días. No cumplía el mínimo. Ese informe de la OSI, del Jurado Nacional de Elecciones, informe de auditoría cuyas personas encargadas me escribieron para solicitar y complementar documentación referida a esa auditoría en general. ¿Cómo es posible que al no encontrar o darse cuenta que yo, a quien me conocen, cuando no digo amistad, sino que saben quién soy, no me hayan dirigido a decir,
acá falta documentación, a ver si usted puede entregarlo. No lo hicieron. Sacaron el informe y entonces, apenas salió el informe, hay un criterio que tiene que ver con la documentación del Estado. Yo fui nombrado, designado, seleccionado jefe de OMPE durante 4 años. Solo un solo papel desbarataba ese argumento del mínimo de 3 años. Solo un solo papel. Sin embargo, en logística del Jurado Nacional de Elecciones, como correspondía y porque en su momento yo había entregado, estaba, bueno, voy a entregar acá un pioner de las constancias de las diversas actividades que he tenido. ¿Dónde estaban ellas? Yo tenía que ver, saber, conocer estos trámites internos. Me doy con la sorpresa con que en el informe dice que yo no cumplía. Se me puede decir otras cosas, pero que yo no cumplía en aquella materia en donde tengo 44 años trabajando en sus diferentes facetas. Porque, señor presidente, ser experto no es tener solamente conocimiento de las leyes en materia electoral. Es gestión, es logística, es una gama amplia de la cual me he dedicado toda mi vida, Y eso es algo que además se utilizó luego en los medios de comunicación para mancillar mi nombre. Esta no cumple los mínimos requisitos. Se ha aprovechado, ¿no? Por amistad, es el beneficiado. Se dijeron muchas cosas de hace 2 años. Es la primera oportunidad que tengo para poder levantar estas falsas e incluso mentiras. Pero sobre todo, señor presidente, lo siguiente. Cuando sale ese informe, yo me dirijo, y se los voy a alcanzar, una solicitud a la Oficina de Control Interno del Jurado Nacional de Elecciones. Y les digo, ¿saben qué? Ustedes han hecho este informe, se han dirigido hacia mí para entregar documentación para otras cosas, y cuando esto les debería llamar la atención, no me solicitaron por lo menos si tengo algún documento. No lo hicieron, pues acá se lo envío. Se los envío. ¿Y saben cuál fue la respuesta? La respuesta es, usted no es sujeto de control. Usted no es sujeto de control. O sea, yo soy a quien se toma para hacer la acusación, pero yo no soy sujeto de control. Hay un sentido de realidad. Era el papel que decía que yo tenía 3 años y yo les estaba mostrando nuevamente que yo tenía toda la documentación. No dan marcha atrás. Yo he apelado a la Contraloría General de la República y le dije, en relación, porque este es una auditoría al conjunto de todas las personas que trabajaron durante esos 2 años como no consultores, como dice la denuncia. Una cosa es la consultoría. Hasta en términos formales está mal hecha la denuncia. No hay consultoría, ni siquiera partida para consultoría. Señor Fernando Prestadores de servicios. Le agradecería ser más preciso en sus respuestas, por favor. Disculpe, señor presidente, pero ¿saben qué? Es necesario aclarar algunas cosas que creo que es fundamental para que se entienda y para que los congresistas que están en la subcomisión entiendan que esto no tiene ninguna... Muy claro en sus conceptos, pero estamos con el tiempo limitado. Le agradecería que sea más concreto en las respuestas. ¿Cómo no? Adelante, colega. Gracias, señor presidente. En anteriores oportunidades o posteriormente a estas contrataciones materia de esta denuncia, ¿ha sido contratado otra vez por el Jurado Nacional de Elecciones? Conteste, testigo. Después de materia de la denuncia, ninguna. Es más, dada esta campaña de desprestigio contra mí, yo decidí simplemente no volví a ser contratado, me retiré. Gracias, señor Fernando Tuesta. Colega congresista. Señor presidente,
Señor Tuesta, ¿ha sido contratado por otras instituciones públicas bajo la misma modalidad y conoce cuál fue el criterio de establecer el monto de cada contrato? Sobre todo si ha sido contratado en otra institución a través de la presidencia. Responde, señor Fernando Tuesta. A ver, quiero aclarar. Cuando usted dice modalidad, se refiere o que está implícito de que pasadas las 8 UITs esto no podía ser posible. No puede ser posible en ninguna institución pasar efectivamente el monto de las 8 UITs. Solo es posible, y solo fue posible en mi caso, como en muchos casos, porque la Ley General de Presupuesto, con motivo de las elecciones 21 y 22, justamente levantaba los requisitos para un proceso electoral. No he sido contratado bajo ninguna modalidad excepcional en otra institución del Estado, porque las únicas instituciones del Estado donde he prestado servicio han sido Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, alguna vez aquí, como repito, alguna vez en el Congreso de la República, creo que un mes en la Defensoría del Pueblo y nada más por ahí. Gracias, señor Fernando Tuesta. Colega delegada. Muchísimas gracias, señor presidente. Ha sido contratado en otras... Perdón. ¿Conoce usted si debido a estas irregularidades que son materia de la presente denuncia, hubo algún proceso disciplinario contra los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones? Señor presidente, por su intermedio. Conteste, señor testigo. Por su intermedio. Justamente, y por eso el recorrido que quería hacer, porque ahí es donde logro sí enterarme, que es así. Ante la negativa de la OSI, del Jurado Nacional de Elecciones, yo solicito a la instancia inmediatamente superior a que revise en la parte concerniente a ese punto que estaba en cuestión, sobre que yo no cumplía los 3 años entregándole la documentación. La respuesta que yo obtuve fue la siguiente: no existe la figura de revisión. Entonces, yo tuve que remitir al Contralor General de la República, al señor Nelson Schack. Es más, le demostré cómo acá había un error flagrante en un informe, y los informes de la Contraloría no pueden estar escritos sobre piedra, sobre asuntos en donde están abiertamente en contra de la realidad. Cuando me responde de la Contraloría General de la República, y voy a alcanzar también la documentación para que obre en este proceso lo siguiente, me dicen que en relación a ese punto no pueden revisar porque el proceso ya terminó. Eso fue el 24 de mayo y yo me sorprendí. ¿Cómo que el proceso ya terminó? ¿Cómo así había terminado? Es que con motivo de la auditoría, Contraloría señala que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que iniciar un proceso disciplinario contra los funcionarios y trabajadores que resulten responsables por el supuesto irregular contrato. Entonces, resulta que me dice en la Contraloría que eso ya había terminado. ¿Y en qué había terminado? En el archivamiento del proceso sancionador. Entonces, ¿qué hice? Solicité al Jurado Nacional de Elecciones que me entregue este proceso, este informe de proceso sancionador. ¿Y qué encontré? Encuentro que en realidad en el proceso en que se le entrega de logística de administración a la OSI no había valorado la documentación que sustenta que yo tengo largamente más de 3 años.
Y como consecuencia de aquel, se decide no sancionar a ninguna persona y archivar el caso. Y pregunto además entonces, si es que con motivo de eso, 1, hubo ese proceso, 2, a quién se sancionó, 3, si hubo alguna irregularidad en mi contrato, y 4, por último, si es que yo tengo, se me ha seguido, abierto, etcétera, algún proceso administrativo, penal, etcétera. Todo fueron respuestas negativas. Tengo también esto. Gracias, señor Fernando Tuesta. Colega delegada. Gracias. ¿Qué tipo de relación tiene con el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas Arenas? ¿Qué tipo de relación tengo ahora? Yo, antes de que me contraten en el Jurado Nacional de Elecciones, no lo conocía. Yo no soy abogado, no vengo de la judicatura, yo no conocía incluso que él era uno de los miembros, sino cuando obviamente lo nombran como miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Yo no tuve ningún contacto con él, he tenido una relación cordial en la medida en que en este tiempo, obviamente, asesoraba en materia electoral. No conozco y no puede haber evidencia sobre una relación de amistad, de cercanía, no conozco ni siquiera dónde vive. En fin, no tengo ningún tipo de vínculo que pudiera llevar, incluso que ha llevado, peor aún, a especulaciones de esta naturaleza. Gracias, señor testigo. Muchísimas gracias. Y finalmente, señor Tuesta Solevilla, si nos puede informar sobre las veces que ha sido requerido e invitado aquí al Congreso de la República. En este periodo legislativo, como especialista en materia electoral, o por alguna de las comisiones ordinarias especiales, grupos de trabajo y sobre el tema electoral. Si podría informar. Puede contestar, señor testigo. Por su intermedio, señor presidente. Como dije, he sido requerido en múltiples oportunidades, pero en relación al último periodo, sobre todo en la Comisión de Constitución, que es el tema en donde evidentemente he aportado y he podido aportar o he querido aportar, en varias oportunidades. La última vez he estado por lo menos en 2 o 3 reuniones, citado por el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Fernando Rospigliosi. He estado en mesas de trabajo técnica, he sido convocado a un evento internacional por la mesa directiva de este Congreso de voceros parlamentarios a finales del año pasado como experto electoral, y he recibido de parte de la Comisión de Constitución que opine por mi calidad de experto en materia electoral sobre varios proyectos de ley, y que he dado respuesta a algunos que he podido. Gracias, señor Fernando Tuesta. Muchísimas gracias, señor presidente. He concluido. Gracias, congresista Nelsi Hayden Ballesteros. Si algún colega congresista desea hacer uso de la palabra. Ninguna participación virtual, presidente. Gracias. Señor presidente, si me permite hacer unas preguntas al testigo por igualdad de armas. No puede hacerle preguntas al testigo. Tomamos nota, muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra por 2 minutos si desea hacerlo. Haré uso de la palabra al final de la segunda testimonial de la señora Yaya. Muchas gracias. Estimados colegas, culminadas las intervenciones y estando pendiente la declaración de un testigo, se consulta a la congresista delegada si desea contar con la declaración del testigo que no acudió el día de hoy a la audiencia o prescinde de la misma. Sí, para la próxima sesión, por favor. Para la próxima sesión. Estando a lo manifestado por la congresista delegada de contar con la declaración del testigo que no acudió el día de hoy a la audiencia, siendo las 17:29 horas del martes 15 de abril de 2025, se suspende la audiencia de la denuncia constitucional 352. Estimados colegas, culminadas las intervenciones y estando pendiente la declaración de testigos,
Damos por terminada la sesión. Le damos las gracias al señor Fernando Tuesta Zuldevilla por su asistencia y su paciencia, y al señor abogado defensor del señor Salas Arenas también. Pueden abandonar la sala cuando lo crean conveniente. Muchas gracias.